El abuso de temporalidad afecta a un 46% de los trabajadores públicos de Canarias. Este es el terrible dato con el que la plataforma de empleados públicos en fraude de ley pretende acabar llegando a un acuerdo con el Gobierno de Canarias. Los servicios públicos regionales han entrado en conflicto europeo tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, publicado en marzo de 2020. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Quintero, el portavoz de Prefalca. Buenos días, Miguel. Estos días se están llevando a cabo huelgas indefinidas en Canarias con el objetivo de acabar con el abuso de temporalidad que afecta a los empleados públicos interinos. ¿Cuál está siendo la respuesta? Buenos días, Noemí. Bueno, pues dos colectivos, el de Administración General de la Comunidad Autónoma, en torno a unos 11.000 empleados y empleadas públicas, y el de médicos y especialistas facultativos del Servicio Canario de Salud, estamos en situación de huelga indefinida en la Comunidad Autónoma Canaria. Estamos en esta situación porque estamos en situación de fraude y por abuso de temporalidad. Esto significa que la obligación de las administraciones públicas como empleadores de dar estabilidad en el empleo a partir del límite temporal de los 3 años se ha venido incumpliendo sistemáticamente en los últimos 20 años. La media de antigüedad de cada uno de nosotros es de 20 años en la empresa y la edad media de cada uno del conjunto de los afectados es de 50 años. Comprenderá cualquiera que estar más de 20 años en una empresa sin ser fijo, sin tener la oportunidad de ser fijo, es a todas luces injustificable, pero es que además está legalmente prohibido por Europa, de tal forma que las administraciones nos han mantenido en esta situación de fraude de ley y no entienden que existe la necesidad de aplicar el derecho eurocomunitario para resolver esta situación. Como las administraciones no escuchan, no aplican el derecho comunitario como debe, como es su obligación, pues nos hemos visto obligados a defender nuestro derecho a la estabilidad mediante la convocatoria de huelga. Ambas huelgas están siendo un éxito de seguimiento, es decir, el 90% del personal afectado se va a la huelga. La huelga se hace operativa en 2 días de paro semanales en el caso de la Administración General de la Comunidad Autónoma y esos días de paro están siendo seguidos por la gran mayoría de los trabajadores afectados. Han solicitado al Gobierno de Canarias la paralización de todas las ofertas de empleo ocupadas por personal interino con una media de 20 años en el puesto hasta que los tribunales den respuesta a las demandas que ya han sido presentadas por esta problemática. ¿En qué situación se encuentran ahora mismo estos procedimientos judiciales? Sí, hay muchos procedimientos judiciales. ¿Significa esto que un conflicto que no tiene una fácil respuesta, una respuesta eficiente por la Comunidad Autónoma de Canarias, en este caso, pues se judicializa? Y judicializarlo significa que se pone en manos del operador judicial la resolución de una situación de abuso. Hay que tener en cuenta que la resolución judicial no se agota en la primera instancia, con lo cual la proyección temporal de resolución judicial siempre es larga e imprevisible para ambas partes. Queremos siempre significar que la judicialización no es la solución adecuada. Precisamente la judicialización exagerada de problemas y de conflictos es precisamente una de las consecuencias nefastas y perjudiciales de la falta de voluntad y de capacidad política para resolver los conflictos donde se tienen que resolver, que es la situación antes de que lleguen a judicializarse. La judicialización es un fracaso. Y es un fracaso que ocurre porque la Administración no ha dado solución a un problema. Los trabajadores demandamos en la jurisdicción correspondiente porque nuestros derechos están siendo vulnerados por la Administración, en este caso actuando como un empleador público. El empleador público viene 20 años abusando de la contratación temporal y lo que demandamos en los tribunales es una solución a esto porque no la encontramos en el campo de la negociación sindical y en el campo en donde se tiene que encontrar, que es en el de la capacidad del empleador para llegar a un acuerdo con sus trabajadores y reconocer que se ha producido ese abuso y dar solución, salida legal a este abuso. Como la Administración ignora y lo ignora conscientemente cuáles son sus obligaciones respecto al derecho comunitario, los trabajadores nos vemos en la obligación, en la necesidad de judicializar nuestras causas, nuestras situaciones particulares. También se complicaría la cosa si la Administración adoptase resoluciones no negociadas con los sindicatos representativos, con los sindicatos con legitimidad del sector y esas resoluciones administrativas fueran impugnadas en la vía contencioso administrativa. Sería depositar
en la justicia lo que se podría haber negociado por una vía mucho más natural y una vía mucho más eficiente y con menos costo para el ciudadano. ¿Cómo está afectando la pandemia actual a la situación que están viviendo? La pandemia nos afecta como ciudadanos y nos afecta como empleados públicos. La pandemia supone un plus de sufrimiento y dificultad para todos. Supone un evidente problema de afrontamiento, porque ninguno, ni como ciudadanos ni como empleados públicos, estamos preparados para afrontar estas condiciones de trabajo y esta situación. La incertidumbre es máxima. La incertidumbre y el riesgo sobre la prestación de servicios es, si cabe, mayor que en condiciones normales. Pues en esta situación de mayor complicación social y sanitaria es cuando la Administración se lanza, sin negociar de ninguna forma, a poner en peligro el empleo de miles de trabajadores públicos. Estamos hablando de casi la mitad de la plantilla de la comunidad autónoma está afectada por una situación de abuso de temporalidad. Significa que si ya no era poca la carga y el plus de incertidumbre y sufrimiento que había que asumir con la pandemia, pues digamos que la Administración ha elegido el momento menos oportuno para abrir un conflicto con sus trabajadores. Ha abierto un conflicto que nosotros consideramos completamente innecesario, porque es tan sencillo como aplicar la normativa europea, y aplicando la normativa europea se da solución al problema del abuso de temporalidad. Pues la Administración, lejos de hacer eso, lo que hace es abrir un conflicto que provoca dos huelgas en paralelo con dos colectivos importantes de la Comunidad Autónoma de Canarias, de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo especialmente sangrante que abra un conflicto con los médicos especialistas, que son quienes están en primera línea de batalla contra la lucha contra el COVID. Pues esta es la Administración, es decir, la pandemia. Parece que a la Administración no le ha importado mucho que haya pandemia para abrir este tipo de conflictos. En lugar de sentarse a negociar y sentarse a resolver o a prevenir este tipo de conflictos, y que los empleados y empleadas públicas tengamos la máxima concentración en la prestación con la máxima calidad, con un plus de calidad y de entrega al servicio público, nos pone en una situación de máximo riesgo e incertidumbre de pérdida de nuestros propios puestos de trabajo. Y nos obliga a ir a la huelga. Entonces, entendemos que, desde luego, este Gobierno de Canarias ha sido cuanto menos inoportuno para abrir este conflicto con sus empleados y empleadas. ¿Y cuáles son las previsiones de Prefalcar respecto a la solución de esta problemática? Las previsiones son asumir que tratamos con un gobierno completamente insensible a la problemática que tiene, con una miopía importantísima en términos de oportunidad política para saber en qué momento tiene que prevenir o resolver de qué forma un conflicto, y estamos realmente con la confianza de tener la razón, con la confianza de saber que estamos en una situación que tiene una sola lectura jurídica, es decir, estamos en una situación definida de abuso de temporalidad. No, ese concepto, abuso de temporalidad, está impuesto por la Unión Europea. Es la Unión Europea quien dice a las administraciones y al Estado español que esta situación no se puede mantener, y que además la forma de resolverla es esta, una forma taxativa. Procedimientos que garanticen que el trabajador que ha sufrido abuso de temporalidad se vea reparado, bien con el reconocimiento de la fijeza, bien con una indemnización. Lo de la indemnización nos parece insufrible, porque ni nosotros la queremos, ni las administraciones públicas están en condiciones, en plena crisis, de estar indemnizando gratuitamente a trabajadores para tener que contratar nuevos trabajadores. Lo lógico sería mantener el empleo, ahorrándose la administración ese tipo de indemnizaciones, y siguiendo el criterio de la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, decretar la fijeza, como se ha hecho en Portugal, de estos trabajadores que estamos en esta situación. Y a partir de ahí caminar hacia adelante para mejorar los servicios públicos, empezar a dotar todas aquellas plazas que no se han dotado en los últimos años porque no se ha repuesto la tasa de reposición, empezar a potenciar el sector público, potenciar con nuevas contrataciones los servicios públicos, dotar de músculo a la administración de tal forma que la administración sea el soporte que dé capacidad de generar de riqueza a la propia comunidad autónoma de Canarias. Lejos de eso, la administración parece que está en otro mundo, abriendo conflictos y negándose a la aplicación del derecho eurocomunitario. Es curioso y paradójico, cuando piden dinero a Europa para salir de la crisis, se va a disponer
de ingentes cantidades económicas para salir de la crisis y en lugar de potenciar, resolver conflictos y potenciar su propia administración, se lanza a un conflicto que puede llevar a la parálisis de la propia administración, igual que a la parálisis sanitaria en el colectivo de médicos especialistas. Son cosas que como empleados no podemos entender por parte de nuestro empleador y como ciudadanos no podemos admitir, porque tenemos esa doble cualidad de ser servidores públicos y empleadas públicas y al mismo tiempo ciudadanos con capacidad crítica para cuestionar mejor que nadie, porque estamos dentro y conocemos los servicios y conocemos cómo funciona la administración, a los propios gestores políticos de esa administración, muchos de ellos recién llegados a la administración. Finalmente, Miguel, agradecerle su disposición con este medio y desearles toda la fuerza para la solución de esta situación. Muchas gracias a ti, a mí. Venga, buenas tardes, un saludo.